¿Alguna vez has sentido mareos repentinos que te dejan con una sensación de desasosiego sin explicación aparente? Estos episodios pueden ir más allá de lo físico y tener un significado más profundo. En Hebreos 12, 26 a 27 se menciona, una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Esta escritura nos recuerda que Dios puede valerse de manifestaciones tangibles para captar nuestra atención y comunicarse con nosotros. Hoy exploraremos la posibilidad de que esos mareos inexplicables sean señales divinas, a través de las cuales el Señor busca transmitirnos una advertencia, dirección o un llamado espiritual. Te guiaremos para identificar estas manifestaciones desde una perspectiva bíblica y te daremos pautas para alinear tu vida con el propósito de Dios. ¿Estás preparado para descubrir el mensaje oculto detrás de estos síntomas? Algunas situaciones en la vida pueden parecer desconcertantes, como esos mareos que surgen sin previo aviso, dejándonos en un estado de vulnerabilidad inexplicable. Pero, ¿y si estos momentos no fueran simples alteraciones del equilibrio? ¿Y si fueran una manera en la que Dios intenta llamar nuestra atención? La Biblia nos muestra en varias ocasiones que el Señor se revela a través de circunstancias cotidianas para hacernos conscientes de su presencia y guiarnos. Amós 3:7 afirma, ciertamente, el Señor omnipotente no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Esto nos invita a considerar que lo que percibimos como una casualidad o un obstáculo podría ser, en realidad, una intervención divina. A lo largo de las Escrituras, observamos cómo Dios emplea eventos inesperados para transmitir su mensaje. Un ejemplo claro es la historia de Balaam, quien fue detenido por un ángel que se interponía en el camino de su asna. En Números 22:31 se relata cómo Balaam, cegado por sus propios deseos, requirió una intervención sobrenatural para reconocer la voluntad de Dios. Este relato nos recuerda que, así como Balaam necesitó una señal evidente para cambiar de dirección, nuestras experiencias físicas también pueden formar parte de un plan mayor. Dios no se limita a nuestras percepciones humanas. Su creatividad y maneras de actuar están más allá de nuestra comprensión. Consideremos la posibilidad de que esos mareos, por más desconcertantes que parezcan, sean una invitación a reflexionar. En ocasiones, Dios permite pequeños desajustes en nuestras vidas para redirigirnos hacia algo más significativo. Cuando Elías huyó al desierto, agotado y desesperado, Dios no le habló mediante un terremoto ni un fuego, sino a través de un susurro apacible. Primera Reyes 19:12. Esta historia nos enseña que, a veces, la voz de Dios no se manifiesta de forma ruidosa y evidente, sino en lo sutil y aparentemente insignificante. En estas experiencias podríamos encontrar su dirección. Podemos relacionar este concepto con los desafíos que enfrentaron figuras bíblicas como Jonás. Cuando intentó huir del llamado divino, se encontró en medio de una tormenta y posteriormente en el vientre de un gran pez. Su historia no solo representa un cambio drástico en su vida, sino también un acto de misericordia por parte de Dios. Esa interrupción física fue el medio utilizado por el Señor para reorientarlo hacia su verdadero propósito. Al igual que Jonás, podríamos estar tan concentrados en nuestros propios planes que no notamos cómo Dios intenta hablarnos. Tal vez esos mareos sean como la tormenta de Jonás, un medio para detenernos y hacernos reflexionar. Las Escrituras nos enseñan que Dios no solo utiliza señales, sino que cada una de ellas tiene un propósito definido. En Hebreos 12, 26 a 27 leemos, una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Este pasaje nos recuerda que Dios tiene el poder de conmover incluso lo que creemos inamovible,
con el fin de guiarnos. A veces este temblor no es literal, sino interno. Esos mareos que nos generan inestabilidad podrían ser un reflejo de la necesidad de reconsiderar nuestras prioridades espirituales. ¿Estamos caminando en el plan de Dios o persiguiendo objetivos que nos alejan de Él? Nada en la vida de un creyente es insignificante. Los mareos, aunque parezcan simples síntomas físicos, pueden convertirse en una oportunidad para un despertar espiritual y un cambio profundo en nuestro camino. No significa que cada malestar que experimentamos sea una señal directa de lo divino, pero sí es esencial estar atentos y aprender a discernir. En Santiago 1-5 se nos exhorta: si pues a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la concederá. Esta invitación a buscar sabiduría nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Cuando atravesamos situaciones que nos desconciertan, debemos llevarlas en oración ante el Señor, confiando en que Él nos otorgará claridad. Las Escrituras también nos enseñan que ciertos síntomas físicos pueden reflejar una batalla espiritual. Pablo, en su epístola a los Efesios, señala: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Efesios 6:12. Aunque no todos los mareos son indicios de un ataque espiritual, este pasaje nos invita a considerar que nuestras experiencias físicas pueden estar conectadas con dimensiones más profundas. Lo esencial es saber distinguir cuándo algo es meramente una coincidencia y cuándo es una señal que Dios nos está enviando para prestarle atención. Un caso actual puede ayudarnos a comprender esta idea. Imagínate a una mujer que durante semanas sufría mareos sin causa aparente cada vez que acudía a su trabajo. Tras consultar a médicos sin obtener respuestas claras, decidió orar pidiendo discernimiento. En ese tiempo de oración, sintió fuertemente el llamado a renunciar a su empleo y dedicar su tiempo a un ministerio que había estado ignorando. Poco después de tomar esa decisión, los mareos desaparecieron. Este testimonio nos recuerda que Dios, en su infinita sabiduría, puede utilizar circunstancias desconcertantes para guiarnos hacia su propósito. La historia de la iglesia primitiva también muestra cómo el Espíritu Santo dirigía a los creyentes de formas inesperadas. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en varias regiones, pero el Espíritu se los impidió. Finalmente, fue mediante una visión que comprendieron cuál era el camino que debían seguir. Este relato nos enseña que, en ocasiones, los obstáculos y contratiempos no son casualidades, sino parte del plan divino. De la misma manera, los mareos pueden servir como una pausa que nos obliga a buscar la dirección de Dios en lugar de seguir adelante con nuestros propios planes. Jesús mismo empleó elementos físicos para transmitir verdades espirituales. En el Evangelio de Juan, cuando sanó al ciego de nacimiento, mezcló su saliva con tierra, formó lodo y lo aplicó sobre los ojos del hombre antes de indicarle que se lavara en el estanque de Siloé. Juan 9, 6, 7. Este acto material fue parte de un milagro mayor, con un profundo significado espiritual. De forma similar, los mareos pueden ser una herramienta para despertar nuestra conciencia y llevarnos a buscar sanidad, orientación o cambios en aspectos clave de nuestras vidas. No se trata de vivir con temor ni de interpretar cada detalle de la vida como un mensaje oculto, sino de desarrollar una sensibilidad espiritual. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta promesa nos brinda seguridad de que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios está obrando
en nuestra vida. Si experimentamos mareos sin una causa aparente, podemos aprovechar la oportunidad para buscar su dirección y preguntarle qué quiere revelarnos a través de esa experiencia. El Señor no desea que vivamos en confusión. Su propósito es que caminemos en la luz de su verdad, con corazones abiertos a escuchar. Tal vez los mareos sean una señal para detenernos, reflexionar y alinear nuestras vidas con su voluntad. Puede que sean como los susurros que escuchó Elías o como la tormenta que enfrentó Jonás. Lo esencial es recordar que nada en la vida de un creyente sucede fuera del alcance del amor y la soberanía de Dios. Cuando nos enfrentamos a situaciones inusuales, nuestra primera reacción suele ser buscar una explicación lógica. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a ir más allá de lo natural y a buscar su guía en todas las cosas. Al hacerlo, descubriremos que incluso experiencias desconcertantes, como los mareos, pueden abrirnos la puerta a una comprensión más profunda. Se convierten en una invitación a caminar más cerca de nuestro Creador y a confiar en su plan perfecto para nuestra vida. Lo que ocurre en nuestro cuerpo va más allá de lo físico. Es un punto de encuentro entre lo humano y lo espiritual. Los mareos, por extraños que parezcan, pueden ser más que un simple síntoma. Podrían ser una manera en la que Dios interactúa con su creación. En 1 Corintios 6:19 a 20, Pablo nos recuerda: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este pasaje nos ayuda a comprender que nuestra realidad física y nuestra vida espiritual no están separadas, sino que pueden reflejarse mutuamente. Desde los relatos más antiguos de la Biblia, vemos que Dios diseñó el cuerpo humano no solo como un instrumento físico, sino también como un canal a través del cual su presencia puede manifestarse. En Génesis se nos narra cómo el Señor formó al hombre a partir del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, otorgándole no solo existencia física, sino también un alma viviente. Este acto creador nos muestra que cuerpo y espíritu están intrínsecamente unidos, funcionando en armonía para cumplir el propósito divino. Cuando ocurre algo en el ámbito físico, es sensato preguntarnos si existe un significado espiritual detrás de ello. Consideremos cómo situaciones cotidianas, como un episodio de mareo o un instante de debilidad, pueden ser señales que nos recuerdan nuestra dependencia de Dios. En 2 Corintios 12:9 a 10, el apóstol Pablo menciona una aflicción en su carne, una fragilidad que, en lugar de ser eliminada, le permitió experimentar de manera más profunda el poder divino. Él escribe: pero Él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con mayor gusto me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta enseñanza no solo ilustra cómo lo físico puede reflejar lo espiritual, sino también cómo Dios emplea nuestras limitaciones para manifestar su gloria. El cuerpo humano no opera de manera aislada, sino que está diseñado para responder a lo espiritual. En tiempos de incertidumbre, esas reacciones pueden interpretarse como señales que nos invitan a evaluar nuestra relación con Dios y la dirección de nuestra vida. La Escritura nos anima a vernos como una obra maestra, creada con propósito y sentido. En el Salmo 139, 14, leemos: Te alabo, porque he sido hecho de manera asombrosa y maravillosa. Maravillosas son tus obras, y esto lo sé muy bien. Reconocer la perfección y complejidad de nuestra creación nos motiva a estar atentos a cómo nuestro propio cuerpo puede ser un canal por el cual
Dios nos habla. El ministerio terrenal de Jesús está repleto de ejemplos donde lo físico se conecta con lo espiritual. En un episodio memorable, un hombre ciego recibió la vista de manera milagrosa. Jesús mezcló saliva con tierra, la aplicó en los ojos del ciego y le indicó que se lavara en el estanque de Siloé. Este acontecimiento, descrito en Juan 9, no solo muestra una restauración física, sino también una verdad espiritual más profunda. La luz de Cristo ilumina tanto los ojos del cuerpo como los del alma. Cada acción tenía un propósito más allá de lo inmediato, demostrando cómo Dios opera en múltiples dimensiones para atraer nuestra atención y guiarnos hacia Él. Este principio se extiende incluso a aquellas experiencias que consideramos incómodas o desafiantes. Situaciones como un mareo podrían representar oportunidades para examinar nuestra fe y reflexionar si realmente estamos alineados con el propósito divino. En Hebreos 12, 1-2 se nos exhorta: despojémonos de todo peso que nos estorba y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Mantenernos enfocados en Cristo también implica prestar atención a lo que Él nos comunica, incluso a través de nuestras vivencias físicas. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha utilizado acontecimientos físicos para transmitir sus mensajes y atraer a las personas hacia su propósito. Durante la travesía de los israelitas por el desierto, experimentaron hambre y sed, no como un castigo, sino como una lección para aprender a depender del Señor. En Deuteronomio 8:3 se nos dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, un alimento desconocido para ti y tus antepasados, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este principio sigue siendo relevante hoy en día. Lo que atravesamos en el plano físico puede ser una enseñanza espiritual diseñada para acercarnos más a Dios y fortalecer nuestra confianza en su palabra. La conexión entre lo espiritual y lo físico no es únicamente personal, sino que también repercute en la comunidad de fe. En 1 Corintios 12, Pablo compara la iglesia con un cuerpo compuesto por muchos miembros, cada uno con una función particular. Así como un organismo responde a los estímulos que recibe, ya sean dificultades o bendiciones, el cuerpo de Cristo actúa en conjunto. Esta analogía nos recuerda que nuestras experiencias individuales, incluso aquellas aparentemente insignificantes como un mareo, pueden tener un impacto mayor, influyendo en la manera en que servimos a Dios y a los demás. Para comprender el significado de estas experiencias, la oración y la meditación en las Escrituras son herramientas esenciales. Cuando algo inusual sucede en nuestro cuerpo, como un mareo sin razón aparente, es un momento ideal para acercarnos a Dios con humildad y buscar su orientación. Jeremías 29:13 nos asegura: me buscarán y me encontrarán cuando lo hagan con todo su corazón. Este pasaje no solo nos motiva a encontrar respuestas, sino también a fortalecer nuestra comunión con el Señor, confiando en que Él nos revelará su voluntad. En tiempos de incertidumbre, es normal sentir miedo o confusión, pero la palabra de Dios nos recuerda que Él no es un Dios de desorden, sino de armonía y serenidad. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: no se angustien por nada, antes bien, en toda circunstancia, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, un regalo divino, nos capacita para afrontar cualquier situación con seguridad, sabiendo que Dios está obrando
incluso en aquello que no comprendemos. La relación entre lo físico y lo espiritual nos recuerda que nuestra existencia en su totalidad le pertenece a Dios. Nada de lo que ocurre en nuestro cuerpo o en nuestra vida es insignificante para Él. Cada aspecto, desde los cabellos de nuestra cabeza hasta las señales que percibimos, está bajo su supervisión. En Mateo 10:30-31, Jesús nos asegura: hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos gorriones. Esta verdad fortalece nuestra confianza en su amor y soberanía, animándonos a ver cada experiencia como parte de su propósito eterno. Los mareos, aunque puedan ser desconcertantes, pueden convertirse en una oportunidad para acercarnos más a Dios, para escuchar lo que Él quiere revelarnos y para someternos a su plan. No importa cuán insignificante o trascendental parezca la situación, Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Lo esencial es buscarlo con sinceridad, confiar en su dirección y permitir que incluso lo físico nos acerque más a su presencia. A veces, lo que experimentamos en nuestro cuerpo no puede entenderse completamente sin analizar el contexto en el que ocurre. Los mareos, por extraños que parezcan, podrían estar ligados a situaciones específicas de nuestra vida, diseñadas para guiarnos hacia un propósito mayor. La Biblia nos muestra que Dios se comunica a través de momentos significativos, empleando el entorno y las vivencias de las personas para transmitir verdades espirituales. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y hay un momento para cada actividad bajo el cielo. Este pasaje enfatiza que cada evento en nuestra vida, por más trivial que parezca, posee un propósito que podemos descubrir si buscamos su dirección. El contexto en el que ocurren las cosas puede ser clave para discernir lo que Dios nos quiere comunicar. Si un mareo se presenta en un momento crucial, como cuando enfrentamos una decisión importante o un periodo de incertidumbre, puede ser una señal para detenernos y reflexionar. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo impactante de cómo el contexto le otorga significado a una experiencia. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, no fue un evento casual. Su visión, aunque desconcertante, contenía un mensaje divino. Daniel, al interpretarla, reveló que Dios estaba transmitiendo un mensaje sobre el destino del rey y su reino. Este relato nos enseña que no debemos ignorar el contexto en el que suceden las cosas, pues muchas veces contienen indicios de lo que Dios desea mostrarnos. Dios también se vale de los momentos de transición para manifestar su voluntad. En Josué 1:9, Dios le dice al líder de Israel: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mensaje llegó justo antes de que Josué asumiera la responsabilidad de guiar al pueblo hacia la tierra prometida. En un periodo de cambios significativos y dudas, Dios habló con claridad para asegurarle que no estaba solo. De manera similar, los mareos pueden servir como un recordatorio de que el Señor está presente en nuestras transiciones, orientándonos incluso cuando nos sentimos inseguros o sobrecargados. La Biblia también demuestra que los acontecimientos externos a menudo reflejan realidades espirituales más profundas. Un ejemplo claro es el de Job, cuyas pruebas no fueron meros infortunios. La pérdida de sus bienes, su familia y su salud fueron el escenario donde Dios manifestó su soberanía y permitió que Job adquiriera una comprensión más profunda sobre su esencia. Aunque al principio no lograba entender el porqué de su sufrimiento, al final reconoció: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su testimonio nos invita a confiar en que, incluso en medio de situaciones
desconcertantes, Dios actúa para revelar su carácter y propósito. El contexto también nos ayuda a discernir si algo es una advertencia o una confirmación. Cuando los israelitas llegaron al Mar Rojo, se encontraron atrapados entre un ejército enemigo y una barrera infranqueable. La situación parecía desesperada, pero en Éxodo 14:13 a 14, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les concederá hoy. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. En este caso, el mar no era solo un obstáculo, sino una oportunidad para que Dios demostrara su poder y fidelidad. De la misma manera, los mareos pueden ser una invitación a hacer una pausa, observar lo que nos rodea y confiar en que Dios está actuando en nuestras circunstancias. Es crucial no solo notar cuándo ocurren estos eventos, sino también prestar atención a las emociones y pensamientos que los acompañan. En Filipenses 4:7 se nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si un mareo viene acompañado de inquietud, puede ser un llamado a buscar esa paz divina y permitir que Dios nos dirija hacia su propósito. En cambio, si genera una sensación de claridad o convicción, podría ser una señal de que estamos siguiendo el camino correcto. Además, el contexto no siempre se limita a nuestras propias experiencias personales, sino que también puede influirnos de manera significativa. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Pentecostés, ellos no estaban aislados, sino en medio de una festividad judía, rodeados de personas de diversas regiones. Este entorno cultural y espiritual amplificó el impacto del acontecimiento, permitiendo que miles escucharan el mensaje del Evangelio. Esto demuestra que Dios no actúa en el vacío, sino que utiliza nuestro entorno y las personas a nuestro alrededor para manifestar su obra en nuestras vidas. El Salmo 23 nos ofrece una imagen reconfortante sobre cómo Dios nos guía en cualquier circunstancia. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo reafirma que sin importar lo difíciles que sean nuestras pruebas, su presencia nunca nos abandona. Los mareos, aunque puedan ser inquietantes, pueden verse como un llamado a confiar en esa promesa y a buscar su dirección con una fe renovada. Cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, no solo demostró su autoridad, sino que también respondió a un contexto de miedo y angustia. Los discípulos, aterrados por la furia del mar, clamaron a él, y Jesús, con firmeza, les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Marcos 4:40. En ese momento, los elementos físicos que los rodeaban reflejaban su necesidad espiritual de confiar plenamente en Él. Este episodio nos enseña que, en muchas ocasiones, nuestras circunstancias externas revelan verdades espirituales más profundas, llevándonos a fortalecer nuestra fe. Los mareos pueden ser una forma en la que Dios nos impulsa a reflexionar sobre lo que ocurre tanto en nuestro entorno como en nuestro interior. En Isaías 30:21 encontramos una promesa esperanzadora. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, escucharás una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síguelo. Este pasaje nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a guiarnos, incluso cuando nos sentimos desorientados o inseguros. Su voz, que muchas veces se manifiesta a través de nuestras vivencias, no es producto del azar. Son oportunidades que nos permiten ver la intervención divina, conocer mejor su naturaleza y alinear nuestras vidas
con su propósito. Al detenernos a reflexionar sobre nuestro entorno y buscar su dirección, incluso los momentos más desconcertantes pueden convertirse en encuentros con lo sagrado, acercándonos más a su plan eterno. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen confusas, como los mareos, es normal intentar encontrarles una explicación. Sin embargo, en esa búsqueda de respuestas, es crucial aprender a discernir si lo que estamos experimentando tiene un origen divino o si simplemente es una circunstancia natural sin un significado espiritual profundo. La capacidad de discernir no solo nos ayuda a interpretar correctamente nuestras vivencias, sino que también nos permite asegurarnos de que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Santiago 1:5 nos ofrece una enseñanza clave en este sentido. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos con generosidad, sin menospreciar a nadie. Este pasaje nos recuerda que el discernimiento no es algo que debamos alcanzar únicamente por nuestro propio esfuerzo, sino que es un don que el Señor concede a quienes lo buscan con sinceridad. La Escritura es la guía infalible en este proceso. Ante cualquier inquietud, nuestra primera reacción debe ser acudir a la Biblia en busca de la verdad que ilumine nuestra comprensión. Hebreos 4:12 subraya el poder transformador de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos enseña que sumergiéndonos en las Escrituras podemos distinguir entre lo que realmente proviene de Dios y lo que podría ser resultado de nuestra mente o de factores externos. Los mareos, por desconcertantes que sean, deben analizarse bajo la luz de la palabra, ya que todo mensaje divino siempre estará en armonía con lo que Dios ha revelado. Dios no es un Dios de confusión, como lo afirma 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos a experiencias que generan incertidumbre, como los mareos, es esencial preguntarnos si van acompañados de una sensación de claridad o si, por el contrario, traen una confusión persistente. La guía de Dios puede desafiar nuestra lógica y expectativas, pero siempre viene acompañada de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento y que protege nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es meramente emocional, sino una confirmación profunda de que estamos siguiendo su voluntad. El discernimiento espiritual también implica estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos conduciría a la verdad. En Juan 16:13 leemos: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que está por venir. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de entendimiento. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ayuda a interpretar las señales que percibimos y a determinar si son un llamado divino o simplemente una parte natural de nuestra existencia. Otro elemento esencial del discernimiento es la oración. La oración no solo nos ayuda a encontrar respuestas, sino que también nos permite entregar nuestras inquietudes y dudas a Dios, confiando plenamente en su soberanía. En 1 Tesalonicenses 5:17 se nos insta a orar de manera constante. Esto no implica que debamos estar en un diálogo verbal ininterrumpido con Dios, sino que nuestra vida debe reflejar una relación continua con Él, en la que cada pensamiento,
cada decisión y cada experiencia sean puestos en su presencia. La comunidad de creyentes desempeña un papel fundamental en el proceso de discernimiento. Dios nos ha dado el regalo de compartir la fe con otros, quienes pueden alentarnos, corregirnos y ayudarnos a ver las situaciones desde una perspectiva más amplia. En Proverbios 11:14 se nos enseña que cuando falta una dirección sabia, el pueblo cae, pero la seguridad se encuentra en la multitud de consejeros. Por ello, es valioso buscar la guía de personas piadosas que fundamenten su vida en la palabra de Dios, pues su consejo puede ayudarnos a identificar si lo que vivimos tiene un significado espiritual o no. La humildad es un aspecto clave en este camino. A menudo tendemos a confiar en nuestras propias interpretaciones o habilidades para resolver los desafíos por nuestra cuenta. Sin embargo, en Proverbios 3:5-6 se nos recuerda que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia sabiduría. Si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él guiará nuestros pasos. Esto implica que debemos rendir nuestras ideas y conclusiones ante la sabiduría de Dios, permitiendo que Él dirija nuestra senda. Otro elemento fundamental en el discernimiento es la paciencia. Muchas veces buscamos respuestas inmediatas, pero Dios actúa en su tiempo perfecto. En Isaías 40:31 se nos da una promesa para aquellos que esperan en el Señor. Quienes confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin desfallecer. La espera activa significa confiar en que Dios revelará su propósito en el momento adecuado y, mientras tanto, descansar en su fidelidad. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos ofrece una clave esencial para comprender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Este proceso de discernimiento requiere alejarnos de los patrones del mundo y permitir que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios. Solo así podremos diferenciar lo que proviene de Él de aquello que es simplemente distracción. Es importante recordar que el discernimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para alinearnos con el propósito divino. En Colosenses 3:17 se nos exhorta a que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que nuestra meta es glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida, incluyendo la manera en que interpretamos y reaccionamos ante nuestras experiencias. Los mareos, aunque puedan parecer desconcertantes, pueden convertirse en una oportunidad para profundizar en nuestro discernimiento espiritual y fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la oración, el estudio de la palabra, el apoyo de la comunidad de fe y la guía del Espíritu Santo, podemos hallar claridad y paz al saber que estamos caminando conforme a su voluntad. Esta confianza nos permite afrontar cualquier situación con la certeza de que Dios está obrando para nuestro bienestar y para su gloria. Cuando enfrentamos circunstancias inusuales, como esos mareos que surgen sin razón aparente, no solo debemos analizar su origen, sino también reflexionar sobre nuestra respuesta ante ellos. La forma en que reaccionamos determinará si estas experiencias se convierten en oportunidades para acercarnos más a Dios o si simplemente las dejamos pasar sin mayor consideración. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios utiliza tanto los momentos de certeza como los de incertidumbre para llamarnos a vivir con fe y obediencia. No basta con reconocer que algo podría ser una señal de Dios. También debemos responder de manera activa, tomando decisiones alineadas con su voluntad. El libro de Santiago
nos ofrece una enseñanza valiosa sobre la importancia de actuar en la fe. En Santiago 1:22 se nos advierte que no debemos conformarnos con escuchar la palabra, pues de lo contrario nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Más bien, debemos ponerla en práctica. Este llamado nos recuerda que la fe requiere acción, respondiendo con obediencia a todo lo que Dios nos revela. Si los mareos representan un llamado a reflexionar sobre nuestra existencia o a buscar dirección en ella, nuestra responsabilidad es actuar con determinación y obediencia, confiando en que Él nos guiará en cada paso. La oración se convierte en el punto de partida esencial para cualquier respuesta espiritual. Jesús, durante su ministerio en la tierra, nos demostró cuán importante es buscar la orientación del Padre en todo momento. En Marcos 1:35 se menciona que antes del amanecer, cuando aún reinaba la oscuridad, Jesús se levantó, salió de su hogar y se dirigió a un lugar apartado para orar. Apartarse para orar no solo fortalecía su conexión con el Padre, sino que también le otorgaba claridad para cumplir su propósito. De la misma manera, cuando enfrentamos situaciones incomprensibles, como un mareo, la oración es el vínculo que nos une al corazón de Dios y nos prepara para actuar conforme a su voluntad. Además de la oración, meditar en las Escrituras nos brinda un fundamento sólido para comprender lo que estamos atravesando y reaccionar de la manera correcta. En el Salmo 119, 105 leemos: Tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Este versículo subraya que la palabra de Dios actúa como una guía segura en tiempos de incertidumbre. Cuando nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestra comprensión, sumergirnos en la Biblia nos permite hallar dirección y recordar las promesas de Dios, que permanecen firmes y son dignas de confianza. Otro aspecto esencial en nuestra respuesta es la disposición a poder hacer cambios en nuestra vida. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes diciendo: Hermanos, por la misericordia de Dios, les ruego que ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el verdadero culto racional. Este llamado implica estar abiertos a renunciar a lo que nos aleja de su propósito y abrazar aquello a lo que Él nos convoca, aunque implique sacrificio. Los mareos, por desconcertantes que sean, pueden convertirse en una invitación a analizar nuestras prioridades y a realinear nuestra vida con el plan divino. Asimismo, la obediencia es una respuesta clave cuando percibimos que Dios nos guía a través de lo que experimentamos. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta declara: ¿Acaso el Señor se complace más en los sacrificios y holocaustos que en la obediencia a su palabra? Obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Este pasaje enfatiza que lo que Dios busca no es solo nuestro reconocimiento de su presencia, sino también que actuemos conforme a su dirección. Si los mareos nos llevan a reflexionar o a realizar un cambio, entonces la obediencia se convierte en el paso lógico e imprescindible. A veces, dar una respuesta adecuada a lo que estamos viviendo también requiere paciencia y confianza en los tiempos de Dios. En Habacuc 2:3 se nos recuerda: la visión se cumplirá en el momento señalado, avanza hacia su cumplimiento y no fallará. Aunque tarde, espérala, porque llegará sin demora. Este versículo nos enseña que, aunque no siempre comprendamos de inmediato lo que Dios está haciendo, podemos estar seguros de que su plan se ejecutará en el momento preciso. Por ello, nuestra actitud no debe ser de impaciencia o ansiedad, sino de una fe firme en que Dios está obrando. Un elemento imprescindible en nuestra actitud es la gratitud.
Aun cuando nos enfrentamos a situaciones que no logramos entender completamente, como los mareos, estamos llamados a dar gracias. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra manera de ver las cosas, permitiéndonos percibir las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Finalmente, la comunión con otros creyentes también desempeña un papel fundamental en la manera en que respondemos a las señales que percibimos. En Hebreos 10, 24 a 25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de motivarnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos mutuamente, especialmente ahora que vemos que se acerca aquel día. Compartir vivencias con hermanos en la fe nos fortalece, nos brinda orientación y apoyo, y nos ayuda a discernir el camino conforme a la voluntad de Dios. Es fundamental recordar que nuestras decisiones no solo repercuten en nuestra relación con Dios, sino también en el testimonio que damos a los demás. Jesús nos exhorta en Mateo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que al ver sus buenas obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Cuando respondemos con fe, obediencia y gratitud a las circunstancias que enfrentamos, damos testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Las dificultades, por más personales que parezcan, pueden convertirse en oportunidades para honrar a Dios y animar a otros a buscar su dirección. Enfrentar situaciones inusuales no siempre es sencillo, pero nos ofrece la ocasión de crecer espiritualmente y demostrar nuestra confianza en los planes divinos. A través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes, aprendemos a actuar con fe y obediencia, convirtiendo cualquier circunstancia en una oportunidad para glorificar a Dios y acercarnos más a Él. En este proceso, comprendemos que ninguna experiencia, por extraña o desconcertante que parezca, escapa del propósito de Dios para nuestro bien y para su gloria. Cuando atravesamos momentos de incertidumbre, especialmente aquellos que desafían nuestra comprensión, es natural buscar una señal que nos brinde tranquilidad. Sin embargo, esta paz no consiste únicamente en la ausencia de preocupaciones o conflictos, sino que es una manifestación profunda de la obra de Dios en nuestra vida, confirmando que caminamos en su voluntad. La Biblia nos enseña que esta paz es una guía espiritual, mostrándonos el centro del propósito divino y brindándonos seguridad en medio de la incertidumbre. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la constante presencia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, observamos cómo la paz de Dios no solo acompaña a sus hijos, sino que también se convierte en un indicio de su guía. Un ejemplo es la historia de Gedeón, quien, al ser llamado por Dios para liderar a Israel en una situación aparentemente imposible, sintió dudas y temor. Sin embargo, al construir un altar en honor al Señor, lo llamó Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. Jueces 6:24. Este acto no solo evidenció su confianza en la fidelidad de Dios, sino que también marcó el momento en que la paz divina le dio la certeza para cumplir su misión. De manera similar, cuando enfrentamos desafíos como mareos inexplicables, buscar la paz de Dios nos ayuda a discernir si se trata de una confirmación divina o una invitación
a profundizar nuestra relación con Él. Jesús nos dejó su paz como un regalo que supera cualquier lógica humana. En Juan 14, 27, afirmó: «La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». Esta promesa nos recuerda que la paz de Cristo no es frágil ni depende de las circunstancias, sino que es un refugio seguro que nos sostiene en todo momento. Cuando experimentamos situaciones inesperadas, como un mareo persistente, la presencia de esta paz puede ser una señal de que Dios está obrando, aun cuando no comprendamos completamente cómo. La paz que proviene de Dios no elimina necesariamente las dificultades, ni responde todas nuestras preguntas, pero nos concede la fortaleza para enfrentarlas con seguridad. Isaías 26:3 reafirma esta verdad con una declaración que nos llena de consuelo y esperanza. Dios concede paz absoluta a quienes mantienen su mente enfocada en Él, pues han depositado en Él su confianza. Este pasaje resalta la conexión entre la paz divina y nuestra disposición a confiar en Dios, manteniendo nuestra mente fija en Él, en vez de en las circunstancias que nos rodean. Si los episodios de mareo nos generan inquietud, enfocar nuestra mente en Dios y buscar su presencia puede transformar esa sensación en una serenidad que guíe nuestras decisiones. El Espíritu Santo desempeña un papel esencial en la experiencia de esta paz como confirmación de su dirección. En Gálatas 5:22, Pablo menciona que la paz es un fruto del Espíritu, lo que implica que cuando vivimos en comunión con Él, su paz nos sirve como una señal de que seguimos el camino correcto. Por el contrario, si sentimos confusión o una intranquilidad persistente, es posible que necesitemos hacer una pausa y reconsiderar nuestras decisiones a la luz de su palabra. Asimismo, la paz de Dios se manifiesta en nuestra capacidad de descansar en su soberanía. En Salmos 46:10 se nos exhorta a detenernos y reconocer que Él es Dios. Este llamado a la quietud no implica inactividad, sino una entrega activa que descansa con plena confianza en el dominio absoluto de Dios sobre todas las cosas. Aunque los mareos puedan ser desconcertantes, pueden servir como una oportunidad para practicar este descanso, permitiendo que Dios tome el control y nos dirija conforme a su perfecto propósito. A lo largo de la Biblia, la paz de Dios ha servido como confirmación en momentos clave de toma de decisiones. En el libro de Hechos, los apóstoles, al enfrentarse al reto de escoger un nuevo miembro para su grupo, buscaron la guía de Dios mediante la oración y la reflexión en su palabra. Aunque el texto no menciona explícitamente la paz como parte del proceso, su seguridad en la decisión final revela una convicción que solo puede provenir de la comunión con Dios. De la misma manera, cuando atravesamos situaciones inciertas, la paz de Dios nos brinda la certeza de que seguimos la dirección correcta. Esta paz no es algo que podamos generar por nosotros mismos. En Efesios 2:14, Pablo declara que Cristo es nuestra paz. Esto no solo significa que Él nos otorga paz, sino que en Él mismo reside la fuente de nuestra serenidad. Cuando enfrentamos algo que nos desconcierta, buscar a Jesús y permanecer en su presencia nos permite experimentar una paz que trasciende la lógica. Así, aunque los mareos parezcan un problema físico o circunstancial, si nos llevan a acercarnos más a Cristo, se convierten en una oportunidad para conocer su paz de una manera más profunda. La paz que proviene de Dios no solo confirma que estamos dentro de su voluntad, sino que tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestro entorno. En Mateo 5:9, Jesús proclama: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Este llamado a ser
mensajeros de paz, nos recuerda que la paz que Dios nos da no es solo para nuestro beneficio, sino también para compartirla con quienes nos rodean. Si en medio de dificultades, como los mareos, logramos experimentar su paz, podemos testificar a otros sobre la fidelidad de Dios e inspirarlos a confiar en Él. Además, la paz de Dios nos fortalece para permanecer firmes ante la adversidad. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo ora para que el Señor de paz conceda su paz en todo momento y en cualquier circunstancia. Esta petición refleja el anhelo de que la paz divina sea una constante en nuestra vida, sin importar las dificultades que enfrentemos. Aunque los mareos puedan desafiarnos, la paz de Dios nos permite mantenernos firmes, seguros de que Él tiene el control y cumplirá su propósito en el momento perfecto. En última instancia, la paz de Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestras experiencias, por más desconcertantes que sean. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta a permitir que la paz de Cristo gobierne nuestro corazón, recordándonos que fuimos llamados a vivir en unidad y gratitud. Al permitir que su paz reine en nuestro interior, aprendemos a confiar plenamente en su guía y a vivir con la certeza de que Él está obrando para nuestro bien. Cuando enfrentamos situaciones que nos desconciertan, como los mareos, buscar la paz de Dios no solo nos brinda claridad, sino también la seguridad de que Él camina con nosotros en cada paso del camino. Confiar en su dirección, descansar en su soberanía y permitir que su paz llene nuestro corazón, nos asegura que estamos alineados con su propósito y nos hace experimentar la plenitud de su presencia en nuestra vida. Cada experiencia en la vida del creyente tiene un propósito, incluso aquellas que nos resultan difíciles de comprender, como los mareos. Pueden ser una señal de que Dios está interviniendo y comunicándose con nosotros. La Escritura muestra cómo Dios utiliza lo cotidiano para hablarnos, corregirnos y guiarnos hacia su plan eterno. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». Este pasaje nos invita a reflexionar que aunque no siempre comprendamos las circunstancias que enfrentamos, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que cada aspecto de nuestra vida está en sus manos. A lo largo de este análisis, hemos examinado cómo los mareos pueden representar una señal divina, una advertencia para prestar atención tanto a nuestro entorno como a nuestro interior. De la misma manera en que Dios se manifestó a través de las tormentas en la vida de Jonás o en el suave murmullo que escuchó Elías, las sensaciones de inestabilidad física pueden convertirse en momentos clave de transformación espiritual. Ante estas experiencias, no deberíamos ignorarlas ni considerarlas meras casualidades. Por el contrario, estamos invitados a hacer una pausa, buscar la presencia de Dios y preguntarle qué desea revelarnos. Durante este recorrido, hemos comprendido que nuestro cuerpo, diseñado por el Creador, no es simplemente un sistema biológico, sino un espacio sagrado donde lo físico y lo espiritual se entrelazan de manera profunda y misteriosa. En 1 Corintios 6:19-20, Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta realidad nos impulsa a reflexionar con respeto sobre lo que experimentamos en el ámbito físico, entendiendo que nuestras vivencias pueden tener implicaciones espirituales trascendentales. Asimismo, hemos considerado la importancia del contexto. Los mareos, al igual que cualquier otra experiencia, no ocurren de manera aislada. En su soberanía, Dios nos ubica en circunstancias y momentos específicos, enmarcados en situaciones que con frecuencia contienen señales
de su propósito. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Job, quien enfrentó pruebas intensas que no fueron simples eventualidades, sino oportunidades para conocer a Dios de un modo más profundo y permitir que su fidelidad se manifestara con poder. De la misma manera, los episodios de mareo pueden ser un llamado a ampliar nuestra perspectiva y a buscar la mano de Dios en medio de nuestras circunstancias. El discernimiento juega un papel fundamental en la interpretación de estas experiencias. La oración, la meditación en la palabra y la guía del Espíritu Santo nos ayudan a diferenciar entre un mensaje divino y un acontecimiento meramente natural. Este ejercicio de discernimiento no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos capacita para vivir con sabiduría y propósito. Como nos recuerda Santiago 1:5, si alguien necesita sabiduría, puede pedírsela a Dios, quien la concede generosamente. Esta promesa nos llena de certeza, pues sabemos que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas. Además, hemos reflexionado sobre la importancia de nuestra respuesta a estas señales. Dios no solo nos llama a reconocer su presencia, sino también a actuar con obediencia y fe. Esto puede traducirse en momentos de oración dedicados, en decisiones concretas que transformen nuestra vida o en la disposición a esperar con paciencia su tiempo perfecto. Nuestras acciones reflejan nuestra confianza en su soberanía. En Romanos 12:1-2, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y a renovar nuestra mente para discernir la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Este llamado nos desafía a vivir activamente conforme a su propósito, convirtiendo cada circunstancia en una oportunidad para glorificarlo. Finalmente, hemos analizado cómo la paz de Dios actúa como confirmación de su dirección. Esta paz, que supera toda comprensión, no solo nos sostiene en tiempos de incertidumbre, sino que también nos da la seguridad de que estamos caminando en su voluntad. En Filipenses 4:7 encontramos la promesa de que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No se trata únicamente de una sensación pasajera, sino de una manifestación tangible de la presencia divina en nuestras vidas, otorgándonos seguridad, incluso en los momentos más desconcertantes. Al concluir esta reflexión, queda claro que los mareos, aunque puedan parecer insignificantes o meramente físicos, pueden abrirnos la puerta hacia una relación más profunda con Dios. Aquí tienes el texto reescrito, siguiendo todas tus indicaciones. Nos llaman a hacer una pausa, a meditar, a buscar su rostro y a responder con fe y obediencia. Cada vivencia, cada señal y cada momento en nuestra existencia tienen un significado cuando vivimos con la certeza de que Dios está actuando en todo para nuestro bien. La vida de fe no está libre de momentos de incertidumbre o confusión, pero lejos de ser impedimentos, estos se convierten en oportunidades, en llamados divinos para profundizar nuestra conexión con el Creador, discernir su voluntad y abrazar su propósito eterno. En Jeremías 29:11, Dios nos afirma: porque conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de desgracia, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos llena de confianza, recordándonos que, aun cuando no comprendemos completamente lo que ocurre, podemos aferrarnos a la certeza de que su plan es bueno. Cuando enfrentamos circunstancias desconcertantes, como los mareos, el llamado no es al temor, sino a la confianza. No es a la indiferencia, sino a la búsqueda. No es a la duda sin rumbo, sino a hallar respuestas en su palabra y en su presencia. Cada paso en este camino nos acerca más a Él, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra confianza en su amor inquebrantable. El Señor nunca nos deja solos
en nuestra travesía. Su Espíritu Santo nos conduce, su palabra nos ilumina y su paz nos confirma que cada experiencia, incluso aquellas que parecen insignificantes o difíciles de comprender, tiene un propósito. Dios está presente, obrando en favor nuestro y para su gloria. Al abrir nuestro corazón a su dirección, descubrimos que nada escapa de su control ni de su propósito divino. Así que cuando te enfrentes a situaciones como los mareos, recuerda que no estás solo. Recuerda que tienes un Dios que te conoce, que te ama y que ha trazado un plan perfecto para tu vida. Búscalo, escucha su voz y descansa en su paz. Porque aún en aquello que parece mínimo, Dios está obrando en grande. Al final, cada experiencia es una oportunidad para conocerlo mejor, para confiar más en Él y para caminar con la seguridad de que su propósito se cumplirá en tu vida. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando. ¿Tienes alguna pregunta, sugerencia o tema que te gustaría que tratemos en el próximo video? Escríbelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Juntos seguimos creciendo. Así que cuando te enfrentes a situaciones como los mareos, recuerda que no estás solo. Recuerda que tienes un Dios que te conoce, que te ama y que ha trazado un plan perfecto para tu vida. Búscalo, escucha su voz y descansa en su paz. Porque aún en aquello que parece mínimo, Dios está obrando en grande. Al final, cada experiencia es una oportunidad para conocerlo mejor, para confiar más en Él y para caminar con la seguridad de que su propósito se cumplirá en tu vida. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Tu opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando. ¿Tienes alguna pregunta, sugerencia o tema que te gustaría que tratemos en el próximo video? Escríbelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.